8, comenzamos allí leyendo, ¿verdad? El saludo que el Señor envía a esa iglesia. Dice, háblale al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, ¿ok? Mirna. El día de hoy en día se llama Esmir, ese lugar, ¿verdad? No la iglesia, sino el lugar. La mirra habíamos visto que era algo demasiado valioso. En ese entonces es una resina. Se plantaba un árbol, era delgadito al principio, nacía entre rocas y todo, pero luego se pone bien grueso y de ahí se saca esa resina. Y esos pedacitos se ponen en el fuego, se hace incienso o se puede hacer perfume. De ahí fue donde nació toda esta ricura. Al Señor le regalaron oro, incienso y mirra, que eran las 3 cosas más valiosas, más costosas en ese entonces en el Medio Oriente, y representando, ¿verdad?, la realeza, la adoración y también preparándolo para la muerte, porque vimos que en la iglesia de Esmirna hay 3 tipos de tribulación que el Señor reconoce que tiene. Si usted busca ahí en su Biblia, dice, yo conozco tus obras, pero también tus tribulaciones. ¿Cómo es que dice? Tus opresiones. Vea que también a esta misma iglesia le dice, yo conozco tus obras. O sea, al Señor no se le pasa nada, ¿ok? Igualito con la iglesia de Éfeso. Dice, pero yo sé que tienes opresiones, que tienes tribulaciones. Y esa palabra la vimos que quería decir algo que se pone encima y te oprime. Y viene, esa misma palabra se utilizaba para uno de los martirios o torturas que se utilizaban para los esclavos, donde ponían a la persona aquí abajo, le ponían una tabla encima y iban poniendo rocas pesadas poquito a poco encima hasta que ya la persona se va quedando sin respiración y ya no aguanta hasta que o confesaba lo que querían que confesaran o seguían poniendo piedras. Lo más triste es que en todas las torturas, sobre todo a los cristianos, les dicen, si renuncias a tu fe, ya no te torturamos. Y no es cierto. En un 90% de las veces ocurre y va a ocurrir que aunque uno niegue por tratar de salvarse, por eso el Señor fue claro cuando dijo que el que trate de salvar su vida la perderá, porque terminan matándolo. Lo que quieren es que vaya con esa conciencia la persona de que negó su fe. Entonces así era la manera en cómo una de las torturas que les hacían a los cristianos era esa. ¿Ok? Entonces dice el Señor, yo conozco cuáles son tus aflicciones, tus opresiones. Y entonces las dividimos en 3. Comenzamos a verlas una por una y vimos la pobreza que ellos tenían. ¿Por qué pobreza? Porque el hecho de ser cristiano le quitaban todo a usted. Perdía usted su trabajo. Usted, por decir que era cristiano, no le vendían en la tienda. O sea, creemos que nosotros la tenemos difícil. Estos la tuvieron muy difícil y hay otros países donde están igual. Usted dice que es cristiano, no le dan una casa, no le rentan un carro, es lo mismo. Entonces la gente venía a pobreza y lo que hacían es que se juntaban como una comunidad y compartían todo. Eso era lo que los hacía a ellos fuertes. Entonces dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Es rico, ¿por qué? No solamente en la fe, sino en las obras que ellos hacían y todo lo que vimos en esa otra lección. Luego dice, y conozco también las acusaciones, las difamaciones que los falsos judíos hacen en contra de ustedes. O sea, la gente tomó ese versículo y ese versículo ha sido usado como antisemitismo, ¿verdad? En contra de los judíos. ¡Wow! Los judíos fueron los que agarraron a los cristianos y los trataban mal y por décadas, centurias, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Por siglos se culpó a los judíos de la muerte del Señor, se culpó a los judíos de la muerte de los primeros cristianos, cuando ahí claramente dice los falsos judíos. Y estábamos viendo por qué se le llama un falso judío. ¿Qué quería decir un falso judío? Y lo último, la tercera cosa que el Señor reconoce, la persecución. Por ejemplo, uno de los
las cosas importantes que necesitamos conocer con respecto a las penurias que pasaban ellos. Fueron gente muy perseguida y aún después de recibir esta carta, ya ellos estaban siendo perseguidos. Pero mire lo que se termina cumpliendo también allí en Esmirna. Había un obispo, uno de los primeros obispos que hubo en esa iglesia, Policarpo de Esmirna, y es uno de los eventos más significativos. Si usted lo busca, le va a salir todo un estudio, ¿verdad?, de lo que realmente quién era este señor. Hay unos estudios que son muy altruistas en el sentido de que, ay, él sufrió por la fe y que esto y que el otro, y sí y no, porque al principio salió huyendo. Él al principio salió huyendo. ¿Quién no saldría huyendo? Sabiendo que lo están persiguiendo y sabiendo que a usted le queda todavía más por dar. Él salió huyendo haciendo tiempo, ¿ok? Pero al salir huyendo provocó que otros junto con él, que estaban con él, que servían con él, fueran torturados, fueran matados. Hubo varios que los llevaban delante de las bestias y ellos se quedaban queditos y decían, que vengan las bestias, tráiganme las bestias. Yo voy a sufrir en mano de la bestia 1 hora, pero me iré en la eternidad con el Señor. Y así morían varios de los que estaban con él. Entonces, él al ver que estaban matando a la gente más querida de él, los discípulos más queridos, ¿verdad?, que estaban con él, decidió quedarse en un solo lugar hasta que lo atraparon. Cuando lo atraparon, lo llevaron bien feo, lo llevaron a la ciudad de Esmirna, lo pusieron, porque Esmirna era conocida como, era la que le hacía la competencia a Éfeso. Es como decir Dallas y Houston, ¿ok? Que en ese entonces era, wow, lo máximo, estar ahí. Tenía unas calles preciosas, unas edificaciones increíbles, y en la calle principal a él lo pusieron ahí. Y él ya sabía que lo iban a quemar. Y él, lo que se usaba antes es que agarraban una estaca, amarraban al prisionero a la estaca, y él lo que dijo es, yo tengo 90 años, no me amarren, yo no me voy a ir para ningún lado. Aquí yo estoy. Y decía lo mismo, 1 hora me va a durar el dolor, pero la eternidad me voy con Cristo. Y entonces los judíos que se decían llamar judíos, y ahora lo vamos a decir, y no lo eran, los que se decían llamar también creyentes y no lo eran, comenzaron a difamar a esta iglesia, comenzaron a difamarlo de tal manera que ellos mismos procuraban la madera, todo lo llevaban para que él fuera quemado, y fue quemado enfrente de toda la plaza. Y hay hasta una tumba. Fue martirizado, y esta es la tumba donde a él lo pusieron, que todavía existe hasta el día de hoy. Se llama la tumba de Policarpo. Es alguien muy reconocido en esa área, todavía se recuerda. O sea, la muerte de un creyente nunca es en vano. Siempre deja un legado, va a dejar un símbolo para que todo el mundo vea, ok, está bien, fue capaz de morir por su fe. Vamos a ver nosotros, ¿verdad? Porque no estamos exentos, podemos sufrir otro tipo de penalidades, pero vamos a sufrir. Y a veces por salvar un trabajo, salvar la reputación, salvar muchas cosas, lo que hacemos es acelerando que perdamos las cosas que tenemos. Entonces, para aclarar esa parte de los falsos judíos, porque el Señor no solamente en ese pasaje lo dice, hay otros pasajes en Apocalipsis donde habla de los falsos judíos. Entonces hay que entender qué es un judío y tenemos que aclarar nuestra mente con respecto a lo que es un israelí, un israelita, un judío y un hebreo. Por ejemplo, un israelí no se refiere a una raza ni una religión. Un israelí no es que sea un judío, porque puede ser un musulmán, puede ser uno que crea en Tao o que crea en Buda, pero como tiene un pasaporte israelí porque nació allí, se le llama israelí, no israelita, ¿ok? Israelí. Un israelí es el que es ciudadano de Israel, sea que nazca ahí o que obtuvo su ciudadanía.
Ay, vamos a orar por los israelíes. Ok, hay que orar entonces por los musulmanes, por los cristianos, por los... ¿Sí me entendieron? Las 4 religiones representadas allí. Eso es un israelí. Israelitas son los que supuestamente vienen de la tribu de Jacob, porque vienen de Jacob, ¿ok? Pero no todos los israelitas son judíos. Hay israelitas que pueden tener, oh, yo provengo de este linaje, pero yo no practico el judaísmo, yo no creo en Dios, yo me hice cristiano, me hice musulmán, me hice de eso, no lo hace un judío. Los hebreos, que también se les conoce como israelitas, ¿ok? Son los descendientes de Abraham y de Jacob. Alguien que me lea Génesis 14:13. La primer persona a la que se llamó hebreo, ¿quién fue? Leamos Génesis 14:13. Vinieron a Abraham el hebreo. O sea que ya él era hebreo antes de que el Señor inclusive lo llamara para que le sirviera. Entonces es bien interesante porque en hebreo, hebri, que quiere decir el que se cruzó el río. No solo los inmigrantes de aquí se cruzan el río. A él le dijeron, usted es un peregrino, un extranjero. Usted como que se saltó, se cruzó el Éufrates para venir aquí. Porque él, ¿de dónde venía Abraham? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Abraham? De Ur de los Caldeos, imagínense. Entonces, su nombre significa literalmente el que cruzó. De Sem. ¿Y Sem quién era? Uno de los hijos de Noé. Entonces, desde allí, por eso se les conoce a ellos como semitas. Génesis 10, del 21 al 25. Entonces, aquí resumido, Arfaxad, que es hijo de Sem, ¿ok? Fue el papá de Saleh, Saleh fue el padre de Eber. Por eso de allí vienen los hebreos. Entonces, por eso es que a Abraham le decían el hebreo, porque viene directamente, ¿de dónde? De Sem. Por eso a los judíos se les llama semitas, a los hebreos se les llama semitas. ¿Por qué? Porque vienen de Sem. De ahí viene la palabra antisemitismo, en contra de los semitas, ¿ok? El término judío se comenzó a usar después de la salida de Babilonia. Fue donde a los hebreos se les comenzó a distinguir diciéndoles judíos por su religión. ¿Ok? Hebreo se refiere al pueblo, a la raza que vivía en la antigua Palestina. Son descendientes de Sem, o sea, los semitas. Un hebreo puede nacer en Francia y sin embargo ser cristiano o ser gnóstico o ateo. Y puede tener su linaje desde los semitas, y eso no lo hace judío. ¿Sí? ¿Ahora sí me están entendiendo? Es hebreo por su raza, por su linaje, pero de aquí para afuera él no puede decir que es judío, no practica el judaísmo, no guarda la Torá, no guarda los mandamientos del Señor, puede creer en otros dioses, ¿sí me entiende? Entonces, eso es un falso judío. Porque el verdadero judío es el que guarda la Torá. Así de simple. ¿Y qué es la Torá? ¿Cuál es la Torá? Nosotros la tenemos, le llamamos diferente. No es toda la Biblia. ¿Cuál es la Torá? El Pentateuco. Lo que llamamos nosotros el Pentateuco. Eso es la Torá. Y entonces no ha pasado de moda la Torá, no ha pasado de moda el Pentateuco. No, Dios cumple sus promesas y le hizo promesas al pueblo de Israel. Le hizo muchas promesas que aún no se habían cumplido y las va a dejar de cumplir entonces. Entonces usted comienza a evangelizar a un judío y le dice, es que ya lo suyo no, eso es el Antiguo Testamento. Usted dice, ¿en qué Dios cree usted que no cumple sus promesas? No es el mismo Dios al que yo adoro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que repetimos, con las cosas que por años, por siglos se han enseñado. ¿Por qué? Por antisemitismo. Quitaron toda raíz, toda conexión con este libro maravilloso en el Antiguo Testamento por antisemitismo. Desde el primer siglo, desde la iglesia del primer siglo, existe eso. Entonces es difícil, pero ahora hay como un despertar.
Yo siento que en los últimos 20 años ha habido como un despertar dentro de la iglesia para, wow, como que aquí muchas cosas que nos enseñaron como que no es así. Y el Espíritu de Dios está limpiando, está trayendo ese conocimiento para que nosotros podamos entonces interceder y llevar a cabo el plan que nosotros como gentiles tenemos que cumplir. Porque la salvación, dice, viene ¿de quiénes primeramente? De los judíos primeramente y después a los gentiles. Entonces necesitamos poner las cosas en perspectiva, pidiéndole al Señor, Señor, realmente ayúdanos a organizar no solamente eventos, no solamente etapas y que después de esto que va a venir y que ya viene y que la bestia y que no, tenemos que ver un todo. Podemos tener diferentes puntos de vista con respecto al arrebatamiento, eso fue lo que vimos al puro principio, que si antes, que durante, que después, pues qué importa, lo importante es que va a haber uno, ¿ok? Pero está muy clarito, más que clarito, que es a la última trompeta, y eso no es antes, ¿ok? Eso es durante o después. El Señor decía, ahí viene un verdadero israelita. He aquí que yo sé que tú eres un verdadero israelita, un verdadero hebreo, o sea que los hay falsos. Igual nosotros los cristianos. Ahí viene un verdadero cristiano. ¿Cuál sería el verdadero cristiano? Cuando el Señor dice, si tú me amas, ¿qué tienes que hacer? Guarda mis mandamientos. Así de fácil. Tú dices que me amas, guarda mis mandamientos, cúmplelos. Cuando usted lea su Biblia, va a aparecer esta palabra, los hebreos, ¿ok? Hasta los profetas. Después de los profetas va a comenzar a cambiar un poquito el lenguaje por Israel, judíos y eso, y es porque después de la salida de los hebreos de Babilonia es donde ya ellos comienzan, los pueblos gentiles, a llamarlos los judíos. Lo que hace diferencia entre un judío y un hebreo es que el judío es el que mantiene sus culturas, la Torá. Ahora, puede haber un judío que no sea hebreo. Explíqueme eso. Un judío que guarde la Torá pero que no sea hebreo, que se convierten al judaísmo, correcto, y que no tienen nada que ver con raíces, ni vienen de Sem, ni de nada, se convierten al judaísmo, son judíos, pero no son hebreos. ¿Ve cómo tenemos que aprender a hacer la distinción? Un hebreo judío es el que viene desde Sem, ¿ok? Tiene cómo probar, aunque ahora es bien difícil para ellos comprobar, porque cuando hubo lo del holocausto se eliminaron todos los récords que ellos tenían, qué tipo, o si hay ascendencia de algún tipo de judío. Sí, aquí mentira que es que porque es Rodríguez es Z y ya es judío. No. Pero sí, de los Ashkenazi. Entonces, es en la sangre que se ve. Ahora, puede estar muy en la sangre, pero que si uno no practica lo que la Biblia dice, pues igual, no somos verdaderos cristianos. ¿Ok? Entonces el judío es que sigue las raíces de este libro, sobre todo en la Torá, no el Nuevo Testamento, sino en la Torá, que son los 5 primeros libros, el Pentateuco, hasta los profetas. Eso es lo que es un judío. Juan 1:47 me encanta porque Jesús dice que cuando él vio a Natanael, dice, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Recuerda, israelita, judío, hebreo, en ese entonces es intercalado, ¿verdad? Viene uno en el cual no hay engaño, cumple los mandamientos del Señor sin que nadie lo vea. Lee la Biblia, no para que la gente lo vea. Oran, no para que la gente lo vea. Es quién eres tú cuando nadie te ve. Ese es el verdadero cristiano sin engaño. Porque delante de las personas podemos hacer muchas cosas, podemos actuar. Y somos grandes actores. Sabemos el éxito cristiano, sabemos decir gloria a Dios, aleluya, levantar las manos. Pero cuando estamos en el mundo, también sabemos el léxico del mundo y comenzamos y se nos sale el montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el Señor dice, tú tienes que escoger a quién vas a servir. Y como decía Josué, yo, poniéndose el primero, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces yo creo que estamos en tiempos
no solamente peligrosos, sino decisivos, donde Dios nos hace esa pregunta. ¿Eres un cristiano sin engaño, donde tu corazón realmente está sirviendo al Señor? No para que alguien te vea, no para que ganes el cielo, sino porque realmente tienes una relación con Él. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén y también llevé conmigo a Tito. Ese es Pablo hablando en el libro de los Hechos. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Ya descubrimos, Tito era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Recuerde que en ese entonces los falsos hermanos eran los falsos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero que no estaban convirtiéndose de corazón, y los falsos cristianos convertidos de los gentiles que venían simplemente allí y luego a crear desórdenes, pero que en lo oculto seguían adorando a sus dioses y siguiendo sus tradiciones. Entonces, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿sucederá esto en la iglesia, en la eclesía de hoy en día? Hay falsos hermanos que vienen a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. O sea, tenemos que tener cuidado porque siempre se va a infiltrar gente que parece, pero que de cerca ya no es. Entonces hay que darle tiempo a las personas. Mi esposo tiene algo que él dice y a mí me ha enseñado mucho. Él dice, deja que las personas por sí solas se descalifiquen. Tú no necesitas exponer a nadie, no necesitas regañar a nadie. La misma persona se descalifica sola. Porque tarde o temprano va a salir lo que hay dentro de su corazón. Tarde o temprano. Se le va a olvidar que está en medio de los cristianos y... o va a actuar de alguna manera. El que es cabrito se le va a salir la brincadita. En algún momento va a salir la brincadita. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Recuerda que lo vimos en la última clase? ¿Ok? Lo que era el circuncidar el corazón. Es lo que hace un verdadero judío, un verdadero cristiano, que es quitar el exceso de grasa que hay allí. Es lo mismo en el hombre, porque solo el hombre puede ser circuncidado, la mujer no. El hombre es el único que puede ser circuncidado y es la parte esa sobrante del prepucio, y habíamos hablado de que por qué el Señor escogió ese tipo de marca, porque es lo que hace la virilidad en el hombre y es lo que da la semilla. Entonces, Dios escoge eso como diciendo, el hombre no lo hago por mí mismo, yo por mis fuerzas no puedo. Por eso corto esa parte humana en mí. Voy a tener un hijo, dice Abraham, pero es por la voluntad de Dios. Hay quienes tienen la marca de un cristiano, se la tatúan, todo, y no son cristianos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Ahí es donde está la esperanza para nosotros, que no somos judíos. Porque ahí, cuando yo recién me convertí, yo decía, pero yo no soy judía, no soy hombre, ni judío, ni nada, estoy perdida, Señor, no tengo salvación. Qué lindo leer que el Señor proveyó para todos, para el pueblo gentil y para el pueblo judío, e hizo de los dos uno solo. Diga conmigo, el Señor no ha terminado con Israel. Nosotros somos esas ramitas, esas hojitas que salen de una rama principal. Ellos son nuestros hermanos mayores.
Y es como que el hermano menor empieza a faltarle al respeto al hermano mayor. Hay que recordarse, mire, yo soy su hermano, ¿verdad? Dios no ha terminado con nuestro hermano mayor. Las promesas que le hizo están cumpliéndose y están por cumplirse, porque el Señor es un Dios de pactos, que Él mantiene sus pactos por una eternidad. Él no cambia. Dice que Él no hay sombra de variación ni mudanza alguna en la esencia de Dios. Cuando Dios dice que no una vez, es que es no. Isaías 43, solo anoten estos dos versículos porque son muy importantes. Isaías 43 del 10 al 12 y Romanos 11, 29, en resumen, nos recuerdan que los judíos fueron llamados el pueblo elegido de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos. Testigo quiere decir recibir un martirio por dar fe de que algo es cierto. Eso quiere decir un testigo. Entonces ustedes me van a ser testigos, me seréis testigos a todas las naciones. O sea que vamos a muchas veces a sufrir martirio, torturas o qué sé yo, por testificar a favor de nuestra fe. Esa labor se la dio el Señor al pueblo de Israel. Los eligió como pueblo para ser testigos de lo que significa tener una relación con Él. Y la Biblia deja en claro que ese llamado es irrevocable. Irrevocable quiere decir sin arrepentimiento. Si Dios los escogió y lo llamó y le prometió, Él no se va a arrepentir y decir ya no te quiero, ya no cumplo mis promesas. No, es irrevocable. Romanos 3, vea qué lindo, dice, luego todo Israel será salvo. Todo, ¿usted lo está leyendo conmigo? Búsquelo en su Biblia. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Solamente el Señor, Yeshua HaMashiach, Él puede quitar la impiedad de este pueblo. Y dice que todo, pero todo ¿qué? Todo judío verdadero de corazón que esté buscando de Dios. Los judíos nunca han sido rechazados por Dios a causa de su incredulidad. Pablo afirma que su rechazo de Yeshua, Jesús, no ha anulado la fidelidad de Dios sobre las promesas que ha hecho con ellos. Romanos 11, 1 y 2, el Señor no rechaza a su pueblo. Es como habla el Señor en los Salmos y en diferentes libros, que como una mujer cuando da a luz se va a olvidar de a quien dio a luz. Las que somos madres, la naturaleza maternal de nosotras, es imposible para nosotras rechazar lo que ha salido de nosotros. Hay casos, hay excepciones, pero en general una mujer no rechaza lo que ha salido de su cuerpo. Por eso el Señor no rechaza a su pueblo. Él no lo puede hacer a un lado, por más que se haya equivocado. Y por eso el libro de Oseas es el que a mí me llega tanto a mi corazón. Cuando él le pide al profeta Oseas, vaya, consígase a una mujer adúltera, amada de su otro compañero, y hágala su esposa. Un profeta. Como decirle hoy el día a un pastor, ¿sabe qué? Vaya y busque a una prostituta, sáquela de allí, cásese con ella. Y ella, cada vez que podía, se salía y era infiel con otros. Y tuvo 2 hijos que ni siquiera eran de Oseas. Y aún así, la tercera vez que ella se escapó y que no quiso que nadie fuera a buscarla, Oseas fue y la sacó y le dijo, yo voy a pagar, porque terminó en el mercado de los esclavos. Ahí terminó ella. Y nadie podía pagar el precio, pero él llegó y pagó y le dijo, ella es mi esposa, yo te amo y te vienes conmigo. Y se la llevó a su casa. Y le cambió el nombre a sus hijos. Ya no eran el pueblo que yo no amé, ya no eran aquel que no es mi amigo, ahora era lo contrario, mi amigo y al pueblo a quien yo amé. Eso es el amor de Dios reflejado en vivo en un profeta, porque el profeta tenía que representar lo que Dios sentía hacia su pueblo. Por eso había cosas que le pedía él a los profetas que hiciera, que no se los va a pedir a cualquiera. Eso se lo pidió a Oseas, pero no se lo pidió a Isaías, ni a Jeremías, ni se lo va a pedir a usted. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él contesta su propia pregunta con una afirmación contundente. Dice, de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Zacarías 10, 12. Mire qué lindo, dice, yo mismo fortaleceré
a mi pueblo. Porque recuerde que van a venir a esa gran tribulación que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El día de la angustia. Esa palabra angustia es eso que le pone a uno encima esas piedras. Dice, yo mismo lo voy a fortalecer a mi pueblo y haré que avancen confiados en mi permanente ayuda. Lo afirmo yo soy el Señor Todopoderoso. Al final de la tribulación, ese pueblo va a prevalecer y luego van a volver sus corazones hacia el Mesías. El remanente creyente entrará en el milenio y comprenderá a la nación de Israel, a quien Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho a los judíos, a esos judíos verdaderos que están esperando. Hay un pueblo judío que está esperando realmente a su Mesías, que quiere conocerlo. Y hay otro remanente al que ya el Señor se ha revelado a ellos. Están allí. En Apocalipsis también dice que de los 4 puntos cardinales va a juntarlos. Si alguien que se olvidó de ellos, que los rechazó, que no los va a juntar. Zacarías 8, 22, 23. Mire qué linda esta profecía. Y me encontré esa gráfica preciosa. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, cuando lleguen esos días. ¿Cuáles días? Los días de la angustia, donde todo haya tribulación a nivel de todo el mundo. Dice que cuando lleguen esos días, 10 hombres de diferentes naciones. Ya habíamos visto, ¿se acuerda lo que significaba el número 10 en la estatua de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan todas las naciones, todos los reinos, los imperios que salían de allí? Entonces eso representa a toda la humanidad. Dice, 10 hombres de diferentes naciones y lenguas se aferrarán al manto de un judío y le pedirán y le dirán, permítannos acompañarlos, pues sabemos que Dios está con ustedes. ¿Eso está sucediendo? ¿Cuántos no llegamos y queremos aprender de ellos y que explíquenos y qué es esto y qué es el otro? El Apocalipsis ya lo habíamos explicado, no es el final, no, es el principio. Es que Dios va a hacer cosas nuevas. Los judíos en los tiempos finales, y lo resumí en varios puntitos que después vamos a irlos viendo conforme lleguemos a los capítulos correspondientes en Apocalipsis. Primero, el pueblo judío será reunificado desde los cuatro confines de la tierra. Por cierto, si Dios no tuviera ningún propósito para ellos, ¿por qué habría de tomarse la molestia de rejuntarlos a todos, verdad? Como punto 2, ya su estado fue establecido. Eso es una profecía que ya se cumplió y está ahí en Isaías 66, 7 y 8. Volverán a ocupar la ciudad de Jerusalén. Y todas estas guerras con los palestinos, con todo, ahora por eso es que ustedes ven esa guerra de poder. No, pero si los palestinos, nosotros somos israelíes. Sí, en término israelíes. Tiene pasaporte de Israel, pero eso no lo hace un hebreo, eso no lo hace parte del pueblo de Dios. Ahora ya podemos comprender un poquito más. Todas las naciones del mundo vendrán contra ellos por el tema del control de Jerusalén. Ya está empezando a suceder. El anticristo vendrá a su rescate garantizándoles la paz, lo que les permitiría reconstruir su templo. Pero al final de los 3 años y medio, ¿se acuerda cuando vimos, verdad, aquel timeline? El anticristo se declarará a sí mismo como Dios y ahí es donde ellos lo van a rechazar. Lo que está oponiéndose a toda verdad del Mesías. Cristo quiere decir ungido. ¿Okay? Ellos saben que al ungido de Dios y a Dios mismo usted no se le opone, ni puede declararse usted mismo Dios. El anticristo luego tratará de aniquilar a los judíos y tendrá éxito en matar a 2/3 de ellos. ¿Sabe que cuando sucedió el holocausto, ellos eran unos 18 millones de judíos? Y ahorita son como unos 16 millones. Ya casi están alcanzando el número antes de que los trataran de exterminar. Vea que toda oposición hacia lo que es de Dios trata de aniquilar. Y ha sido un pueblo que han tratado de aniquilarlos toda la vida. Igual que sucedió con Hitler, va a suceder otra vez. Y ahí es donde todas las naciones del mundo van a estar a la expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Al final de la tribulación, cuando los judíos hayan llegado, se volverán a Dios y recibirán a Yeshua como el Mesías.
Yeshua volverá en este punto del tiempo, reunirá a todos los judíos creyentes hasta Israel, donde los establecerá como la nación principal del mundo. Y ahí es donde va a ser el eje principal. Las bendiciones de Dios fluirán a las naciones, pero a través de los judíos. Y ahí es donde nosotros no tenemos que sentir celos, no tenemos que decir, pero ¿por qué? ¿Y por qué ellos? ¿Recuerdan la parábola de los trabajadores que llegaron a lo último y recibieron el mismo salario? Estos son nuestros hermanos. Van a recibir el mismo salario, aunque llegaron de ultimito. Al final de la tribulación, cuando Yeshua retorne para triunfar sobre Satanás, en ese día glorioso, entonces el remanente judío aclamará, Baruch Ahab, Beshem Adonai, que significa bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dijo Jesús? No me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que el mismo Señor dijo y lo vamos a estar viendo también con respecto a su retorno, a la segunda venida. Y es maravilloso ver cómo está alineado todo a lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está establecido. Ok, llegamos a Apocalipsis 2:10. Le dice a Esmirna el Señor, sé esas 3 cosas fuertes que tienes: pobreza, difamación y luego persecución. Pero el Señor le dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Mire, como que si fuera poco le dice, vas a sufrir. Pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes, los echará en la cárcel. Todavía, tras de que estaban ya pasando las pruebas, ya estaban sufriendo, dice, no teman porque falta un poquito. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Ya habíamos visto, ¿verdad?, a nivel global en la palabra que un día es un año. equivale a 10 años de persecución. Y sabe, el emperador Diocleciano fue el que hizo la persecución más terrible que ha existido en contra de los cristianos. Y duró 10 años. Hasta que logró echar de esa zona de Esmirna a todos los cristianos. Los mataban, los echaban a las fieras, los quemaban. ¿Qué no hacían? Esa persecución de Diocleciano, también llamada la Gran Persecución, fue la última y quizá más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Es algo que está documentado y horrible. Esto fue en el siglo III. Pero le dice el Señor, le da una promesa a Esmirna, y es una promesa para nosotros, porque recuerde que nos estamos comparando cada uno a cada una de estas iglesias, ¿verdad? Pero tú, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo se le llamaba a Esmirna? No a la iglesia. Cuando digo Esmirna es el lugar. Se le llamaba la corona. ¿Y se acuerdan por qué? Todos los que entraban, porque tenían unos edificios hermosos, desde que entraba desde las afueras se miraba la montaña y parecía que estaba coronada. Entonces le decían la ciudad de la corona. Entonces a los de Esmirna se les decía los de la corona. Pero a los cristianos, como los robaban, los trataban mal, les quitaban hasta sus posesiones, todo, ellos no tenían acceso a nada, mucho menos decir somos ciudadanos de la corona. Pero ¿qué le promete Dios? La corona de la vida, porque la corona de la vida va más arriba que una corona física terrenal que uno pueda recibir. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Recuerden que el símbolo de Esmirna era una mujer coronada. Dios nos va a coronar. Y coronará a esa iglesia que a pesar de las persecuciones, de las difamaciones, a pesar de todo lo que esté ocurriendo hoy en día, seamos fieles. ¿Los han difamado alguna vez? ¿Han hablado de ustedes cosas que no son? Dice la palabra ahí que tenemos que defendernos, que tenemos que publicar en Facebook cuán inocentes somos. No, sé fiel. ¿Fiel a quién? A nuestro Señor. Hasta la muerte. Porque yo quiero la corona de la vida. Nunca le digamos a alguien, venga a Cristo, se le van a solucionar sus problemas. Es la mentira más grande. Venga a Cristo y van a empezar problemas en su casa, en el trabajo, en todo lado. Porque vamos a tener persecución, porque el enemigo no va a querer que usted obtenga la corona de la vida. Él quiere que usted siga ahí, en el mundo, a ciegas. Primera de Pedro 1, del 5 al 8. Mire qué lindo esto.
a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Somos protegidos, mire, por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el último tiempo. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo, ¿qué cosa? Diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. La fe de ustedes es mucha más preciosa que el oro. Wow. El que tiene oídos, y termina ahí Apocalipsis 2:11 diciendo, el que tiene oídos, tóquese, tiene oídos, pero para oír. Vea, el que tiene oídos, ¿para qué? Para oír, no hay para ponerse areticos, ¿verdad? No, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ya habíamos visto esa expresión. O sea, que el que sabe lo que tiene que hacer, que lo haga. Que el que me tiene que temer, que me tema. Que el que me tiene que amar, que me ame. Que no ponga ídolos, que no ponga cosas enfrente. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿De qué estamos hablando? El que venciere las persecuciones, la difamación, todo eso. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque hay una muerte que ninguno de nosotros nos vamos a quitar de encima, a menos que nos encuentre cuando Él venga, ¿verdad? Y que no muramos. Pero todos tenemos que morir. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte, qué terrible, es resucitar para ser destruidos. Si hay algo que yo he estado leyendo y en la Biblia lo malinterpretamos, no es que vamos a pasar eternamente ahí en el infierno. No, dice que el infierno, el lago de fuego van a ser destruidos, nunca más van a existir. Y los que van para ahí van a ser destruidos, nunca más tendrá memoria de ellos. Yo no quiero ser destruida. Yo quiero vivir eternamente cerca de Dios. Y para eso tenemos esta vida que es cortita, hay que aprovecharla, porque mire, es bien cortita en comparación de toda la eternidad que nos podemos perder. Siento que en estos días, en esta época, va a salir una devoción muy grande en el pueblo de Dios. Va a haber un hambre, una sed por hacer las cosas correctamente para Dios. Tenemos que interceder y orar por eso. Y que si usted siente desde ya, que usted siente algo ahí como maripositas, yo no sé usted, pero yo a veces yo siento eso, que yo estoy orando y yo no quiero dejar de orar, yo quiero estar con Él, quiero seguir leyendo la palabra y ay sí, pero también tengo que hacer otras cosas, pero es un hambre, es un deseo más allá de lo que nosotros podemos contener. Eso es un indicativo de que el Señor está preparando la novia, porque Él no va a venir por una novia que tenga un vestido arrugado, sucio, no aplanchado. Tenemos que limpiar nuestras vestiduras. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Señor. Danos fortaleza. ¿Qué te puedo decir? Danos fortaleza Señor. Porque si pensamos que ahora estamos en tribulación, pasando lo que estamos pasando, ¿qué será cuando la gran tribulación venga Señor? ¿Qué será cuando las grandes dificultades se aparezcan? Ayúdanos Señor a no apostatar de nuestra fe, a que no haya engaño en nuestro corazón, a amarte a ti y amar al hermano, Señor, como te amamos a ti, como nos amamos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, que aunque nos difamen, que aunque digan cosas de nosotros, que nosotros nos mantengamos para que podamos vencer. Queremos esa corona de la vida, Señor, que tenemos solamente en ti.